Buenas tardes, queridos alumnos del Colegio Marcelino Champañán. Yo soy Alejandra Díaz Mesa, profesora de Historia, Geografía y Cívica, y en este caso voy a ser primero medio. Chiquillos, vamos a ver en esta clase las oleadas de revolución de 1820, 1830 y 1848. Para esto, chiquillos, voy a necesitar que por favor tomen nota y es por eso que vayan a buscar y tengan a mano su cuaderno, un lápiz y su libro. Los espero. Ya, chicos. Para entender estas revoluciones, que incluso las más fuertes son las de 1848, es importante entender una gran revolución que la vimos en la primera guía y que muchos me preguntaron por qué, profesora, usted pone la Revolución Francesa. Porque sin conocer la Revolución Francesa propiamente tal, no vamos a poder entender ni la unidad 1 ni la unidad 2 de nuestro curso, que es primero medio. Es por eso, chiquillos, que esta clase se va a basar casi principalmente en la Revolución Francesa. Luego de la Revolución Francesa vamos a explicar las otras revoluciones. Pero es importante que tengan claro, chiquillos, la Revolución Francesa. Para entender bien lo que es la Revolución Francesa, vamos a ir al contexto histórico de la Revolución Francesa. Con el nombre de Antiguo Régimen o régimen absolutista, era como se consideraba el régimen que regía a Francia por ahí, por a fines del 1789, siglo XVIII. Las características principales de este régimen es que concentra los tres poderes del Estado. Es súper absolutista. ¿Ya? Entonces el rey, una figura, considera tres poderes del Estado. ¿Cuáles son estos poderes, chiquillos? Perfecto. El jurídico, poder judicial, perdón, legislativo y ejecutivo. Francia, para ese entonces, era el país más poblado de Europa, con casi 24 millones de habitantes. Era una de las principales potencias del continente, con un gran poderío económico. Este poderío económico, sin embargo, no se basaba en vender productos manufacturados, sino que se basaba en vender materias primas. Estas materias primas era lo agrario, es decir, la agricultura. La economía francesa estaba basada en la agricultura y esta agricultura la ejercían los campesinos. Francia mostraba casi un sistema feudal, es decir, un sistema estamental. Imagínense, chiquillos, un triángulo. En la cúspide de este triángulo vamos a tener al rey absoluto, con estos tres poderes: judicial, ejecutivo y legislativo, en sus manos. Luego, por un lado, los nobles y por otro lado, el clero. Siempre me preguntan qué es el clero. Bueno, el clero es la iglesia. Y en el tercer estamento, es decir, la parte de abajo de este triángulo, vamos a tener a los siervos de la gleba o los campesinos. ¿Ya? Este sistema estamental, chicos, es decir, imagínense, ya lo dije ya, un triángulo, lo repito nuevamente, en su cúspide el monarca. Luego, en la parte del medio, lo separamos en dos, tenemos los nobles y la iglesia. Y abajo, los siervos de la gleba, que son los campesinos,
Y por otro lado, los burgueses. Nótese, chiquillos, que los burgueses podían tener incluso más dinero que los mismos nobles y que el mismo rey, pero no tenían ningún derecho. Es más, solamente este tercer estado o estamento debía pagar los impuestos. En Francia, el 90% de la población pertenecía a este tercer estamento. Chiquillos, ¿cómo encuentran esto? ¿Es justo? ¿Es injusto? Piénsenlo un poquito. Ya, chiquillos, yo también creo lo mismo. Es muy injusto que el 90% de la población pague lo que hacen los nobles, la iglesia y, por supuesto, el monarca. Todo esto provocó una crisis política. La monarquía absoluta, encarnada en este caso por Luis XVI, no había sido capaz de adaptarse y evolucionar como habían evolucionado otros estados europeos y transformarse. Incluso llama la atención mucho y era muy paradójico que la Ilustración, que había nacido y era el foco en Francia, no hubiese existido nunca un monarca ilustrado. Al contrario, tenemos un monarca por derecho divino, heredero. Ya los monarcas son hereditarios, los cargos monárquicos. Es decir, en el caso de que tenemos monarquía en Inglaterra, es Isabel la reina y cuando muera la reina o si la reina abdica, sería rey el príncipe Carlos y después el príncipe Guillermo y así sucesivamente. Bueno, en este caso tenemos a Luis XVI aquí para fines del siglo XVIII, es decir, los 1700. Vamos a hablar entonces de la Revolución Francesa. Para hacer frente crisis a esta economía que venía muy mal debido a las importantes sequías que se habían ocurrido en Francia y que habían afectado principalmente a la agricultura. El ministro de Hacienda, Turgot, propuso al rey aplicar lo siguiente. Por un lado, al margen, pónganlo, un estricto plan de ahorro. B, o dos, disminuir los gastos públicos y los gastos de la corte. Cuando me refiero a la corte, me refiero a los nobles. Y por otro lado, que también la nobleza y la iglesia, es decir, el clero, pagarán impuestos por sus propiedades. ¿Qué piensan, chiquillos, que ocurre? Piensen un poquito. Obviamente, chicos, hubo un profundo rechazo en primera instancia por la reina María Antonieta, y por las clases privilegiadas. Vuelvo a repetir, chiquillos, ¿cuáles eran las clases privilegiadas? Perfecto, el clero y la nobleza. Entonces Turgot tuvo que renunciar. Bueno, apareció otro ministro. Este ministro también tuvo que renunciar porque sugirió casi lo mismo que Turgot. Y estas ideas similares no cayeron bien en la nobleza. Los nobles y el clero reclamaron el derecho de convocar a los estados generales. ¿Qué son los estados generales? Una institución que había sido creada en la Edad Media y que no se convocaba desde 1614. Entonces, chiquillos, tenemos por un lado la Revolución Francesa. Después tenemos el ministro de Hacienda, que quiere hacer cambios en la nobleza, que quiere que esta nobleza pague impuestos. Esta nobleza se niega a pagar impuestos y pide que se convoquen a los estados generales. Estos estados generales
se reunieron en Versalles. Los tres estamentos se disponían a discutir sobre las soluciones a la crisis económica reinante, pero el tercer estado llano, es decir, los siervos de la gleba o campesinos más los burgueses, aspiraban también a realizar reformas radicales en la estructura del Estado, porque siempre siempre se encontraban o menospreciado por las otras, no clases sociales, porque si fuera clase social serían permeables, y esto era impermeable, eran estamentos. Siempre se veían disminuidos frente a los otros estamentos. ¿Por qué? Porque la votación en los estados generales era la siguiente. Un voto era la monarquía, un voto era el clero. Ellos siempre eran de la misma clase social, así que siempre iban a votar por lo mismo. Y por el otro lado, un voto el estado llano o campesinos más los burgueses. Por tanto, siempre perdían 2-1. Chicos, ¿encuentran ustedes que esto es justo? Bueno, yo también encuentro que es injusto, pensando que el tercer estado en esta reunión de Versalles duplicaba a la nobleza y al clero, y que en realidad era el 90% de la población de Francia. Chiquillos, hagámonos una idea. A lo mejor, no quiero que se traspapelen, ¿ya? Pero piensen que en 1900 Europa era el 80% bosque para el año 1900. Imagínense el año 1789, donde ocurrió la Revolución Francesa, la primera Revolución Francesa, porque hubieron dos. Imagínense, era solamente bosque y terreno agrícola. Y todo eso, el 90% de la población que vivía en estos terrenos agrícolas debía pagar las cosas que se le ocurría a la corte, a la iglesia y al rey. ¿Es justo o no es justo? Bueno, para mí tampoco es justo. Entonces, no quedaron de acuerdo y se convocó a la Asamblea Nacional Constituyente. Como los estamentos privilegiados se negaron a aceptar la nueva modalidad, el Estado llano, es decir, los campesinos, junto con algunos progresistas nobles y progresistas del clero, es decir, de la iglesia, se trasladaron a un edificio cercano al Palacio de Versalles de la aristocracia, donde se practicaba el juego a la pelota. Aquí se constituyó una Asamblea Nacional Constituyente, donde juraron, chiquillos, darle a Francia una nueva constitución. Luis XVI, por un lado, ordenó a la nobleza y al clero que no querían ir a este lugar, al juego de pelota, donde se estaba realizando la Asamblea Nacional, los obligó a que fueran. Pero, para bien o para mal, porque así es la historia, se empezaron a concentrar tropas en París, ordenadas obviamente por el rey Luis XVI. Entonces, la multitud enardecida, que no estaba en el Palacio del Juego de la Pelota, el 14 de julio de 1789, se tomaron la fortaleza de la Bastilla. En las semanas siguientes, los pobres, descontentos, estaban con mucha escasez y mucha carestía. Provocaron nuevas revueltas y se alzaron contra los señores. Acuérdense, yo dije
que casi el 90% era bosque y eran señoríos feudales. Entonces, como ya se tenía que en la ciudad, en París, estaban ganando el estamento de los campesinos, los mismos campesinos que estaban obviamente en el campo empezaron a incendiar los campos y incendiar los castillos, destruyendo así cualquier papel que los obligaba a este orden feudal. Así se abolió para siempre el diezmo, es decir, el 10% de la iglesia, y todos los derechos feudales. Otra medida fue que se creó una constitución en Francia, en esta asamblea constituyente, ¿ya? Aquí el clero o los sacerdotes eran funcionarios públicos. ¿Qué quiere decir con que el clero o iglesia eran funcionarios públicos? Ellos, primero, antes de ser sacerdotes, debían jurar fidelidad a la Constitución. Se confiscaron todos los bienes de la iglesia. ¿Para qué? Para paliar esta carestía y escasez y pobreza en la economía. Hubo una nueva división administrativa. Hubo una aprobación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y esto, chiquillos, es súper importante. Vuelvo a repetir. Aprobación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es decir, por primera vez en la vida, en primera vez en los tiempos, desde el Paleolítico, Neolítico, Edad Antigua, Edad Feudal y ahora Edad Moderna, se considera al ser humano como ciudadano. Es muy importante porque se le considera como un igual. Ya no hay diferencias. Y eso, chiquillos, es lo que vimos, por lo menos, en nuestras primeras clases. ¿Se acuerdan? Vimos que el hombre tenía libertad, tenía soberanía popular. ¿Qué es lo que era la soberanía popular, chiquillos? Piensen un poquito, traten de acordarse. Ya, chiquillos, acuérdense, yo delego mi voto, yo voto y delego mi voto ¿a quién? Al representante, a la persona que más me representa en mis características y yo voto por esa persona y esa persona me representa y si gana, si es la mayoría, va a gobernar o va a ejercer un cargo. Esa es la soberanía popular. La igualdad, chiquillos, es decir, ya no hay, un ciudadano menos que otro. Todos somos iguales. Derecho a la propiedad. Recuerden, en el orden feudal solamente el señor tenía propiedad. Ahora no. Cualquiera puede obtener una propiedad. Soberanía nacional. Es decir, vamos a tener la noción de Estado. Cuando hablamos de noción de Estado, chiquillos, decimos que el Estado tiene limitaciones. Es decir, es un país propiamente tal. Y lo más importante, disculpen, la división de los poderes del Estado. Ya saben, chiquillos, ustedes cuáles son los poderes del Estado. Ejecutivo, legislativo y judicial. Hasta este entonces, el sistema de sufragio era censitario, es decir, las clases más acomodadas o con dinero iban a votar. Por lo menos ya había un espacio donde la gente podía votar. Ahora, los pobres obviamente no podían votar porque es un sistema censitario. Solamente votan los que tienen una cierta cantidad de dinero. Pero ya era una batalla ganada contra el antiguo régimen o régimen absolutista.
todos, chiquillos, quedaron contentos con esto. Y se convocó a una asamblea legislativa. En junio de 1791, Luis XVI, al ver limitado su poder, intentó huir a la patria de María Antonieta, Austria y Prusia. Pero en la trayectoria él fue detenido y fue detenido y lo devolvieron a París. Unido a la grave crisis económica, culminó esto en la destitución del rey y el sufragio, que antes era censitario, es decir, solamente para las clases sociales acomodadas, se va a, va a ser de carácter universal, es decir, todos los ciudadanos van a votar. Ahora, chiquillos, nótese, ciudadanos, en este tiempo, nosotras las mujeres no entramos en el juego. Son solamente el voto masculino el que va a votar, pero van a votar, va a ser un sistema de votación universal. Creándose así la Convención Nacional. Esta Convención Nacional tiene, obviamente, como características, ya dijimos, uno, el sufragio universal. Tiene como características que contaba con 750 diputados. Por un lado, en primera instancia estaban controlados por los girondinos, pero después se unieron los jacobinos. A ver, chiquillos, acá esto es súper importante. Es importante para que entendamos incluso la política de ahora. Los que eran más conservadores en ese tiempo, es decir, más apegados a las leyes de la Iglesia, eran los girondinos y se sentaban a la derecha de la Convención Nacional, es decir, en la parte derecha. Es así como, por ejemplo, partidos de derecha es ahora la UDI y Renovación Nacional, como también Evópoli. Y en la izquierda se sentaban los jacobinos, que vendría a ser así como el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Humanista, etc. En septiembre de 1792 se establece por primera vez, vuelvo a repetir, septiembre de 1792 se establece la Primera República Francesa. En medio, Luis XVI fue declarado culpable por haber abandonado sus labores de traición y llevado a la guillotina. Simultáneamente surgía una revolución republicana a favor de la monarquía y el clero, ayudado por Austria. Ante estas graves amenazas, los jacobinos iluminados, los cuales eran comandados por Robespierre, establecen una época del terror, un tribunal revolucionario con el Comité de Salud Pública, lo que determinó la muerte de María Antonieta. Las obras, chiquillos, de esta Convención Nacional son muchas. Primero, se establece la primera Constitución democrática y social, sufragio universal, derecho al trabajo, separación de la Iglesia y el Estado, instrucción obligatoria, es decir, lo que reciben ustedes, educación y educación gratuita, desarrollo cultural, escuela normal, es decir, escuela para ser profesores, el primer conservatorio de artes y oficios, se construye el Louvre, la Escuela Politécnica, el Instituto de Francia, la Escuela de Medicina y la Escuela de Derecho. Y, obviamente, los principios republicanos. De aquí se desprenden lo que ya dijimos anteriormente, la soberanía popular, la separación de los estados y la igualdad ante la ley con la necesidad de una constitución. ¿Ya, chiquillos? Entonces pasamos
a las transformaciones liberales. Las transformaciones liberales no se quedaron ahí, sino que siguieron en el siglo XIX, ¿ya? Es decir, se pasó la Revolución Francesa, queda como emperador finalmente Napoleón, que esa parte no la vimos, pero ya vimos lo que es la Revolución Francesa. Vamos al emperador Napoleón y se vuelve a la monarquía absoluta, lo que provocó múltiples transformaciones. ¿Por qué? Porque ya estos ciudadanos ya habían probado el gusto, ya sabían de lo que era ser ciudadano. Y ahora volver a ser súbdito es bastante difícil. La vuelta al antiguo régimen, después del Congreso de Viena, donde perdió la guerra Waterloo, Napoleón frente a Inglaterra, los habitantes ya no se consideraban súbditos, sino que se consideraban ciudadanos. Exigían el derecho a participar en el gobierno. Así tenemos estas tres oleadas que nombramos al principio. En 1820 empezó en España con el alzamiento militar en contra de Fernando VII y de ahí se expandió a Italia y Portugal. Fueron reprimidos por la Santa Alianza, es decir, la unión de la Iglesia y los nobles, para defender el régimen monárquico. Lo más destacado acá es lo ocurrido en Grecia, que a pesar de todo, 10 años después tuvo su independencia. En 1830 comenzó en Francia y se extendió a Bélgica y Polonia una revolución liberal, de componente ya un poquitito nacionalista. Y la más importante de todas, la tercera, en 1848 cierra el ciclo de las revoluciones liberales y se consideran los intereses de los obreros, es decir, de clases sociales y trabajadores. Se quiere o se aspira al sufragio universal, obviamente masculino, las mujeres acá no contamos, en Francia, y la abolición de la servidumbre. Y empieza un incipiente fortalecimiento del nacionalismo en Italia y en Alemania. Chiquillos, me gustaría que abrieran es distinto, que abran su libro en la página 82 y 83. Acá hay unas actividades. Estas actividades, la 1, la 2 y la 3. Para resolver estas actividades tienen que leer el recurso 20, el recurso 21, el recurso 23, 22, 24 y 25. Chiquillos, aquí las actividades, dice la 1, según lo leído. Es decir, lo que yo hablé antes es para que ustedes se hagan la idea revolucionaria y la idea del cambio de paradigma de ser súbdito a ser ciudadano. Y en estos extractos, chiquillos, sale lo que sintieron las personas en ese instante. Según uno, lean conmigo. Según lo leído, ¿cuáles serían antecedentes de largo plazo y causas inmediatas de revoluciones de 1848? Fundamenta la respuesta en tu cuaderno. Aquí dice, compárala con el compañero. Acá tienen que trabajar solitos, chiquillos. Recuerden que estamos en cuarentena. 2. ¿Qué símbolo común ocupa las revoluciones en las imágenes? ¿Por qué crees que lo usaban? Por ejemplo, chiquillos, para ayudarlo un poco, aquí hay una bandera. En este caso encontramos la bandera de Alemania. ¿Cuál es la característica de la bandera de Alemania? Tiene 3 colores, ¿cierto? Sí. ¿Qué colores ven ustedes? Perfecto. El negro, el rojo y el amarillo. Esto significa lo siguiente. El negro significa todo lo que hay que borrar. Todo lo negro que ocurrió en Alemania. El rojo significa la lucha de 1848. Y el amarillo significa, de hecho no es amarillo. O sea, en color lo ponen amarillo, pero para ellos es dorado.
es que el futuro, después de esta lucha de 1848, es dorado. ¿Por qué crees que lo sabe? Y 3, ¿qué ideas liberales influyeron en estas oleadas revolucionarias? ¿Crees que estas ideas estuvieron relacionadas de alguna forma con un sentimiento nacionalista? ¿Por qué? Ya, chiquillos, como retroalimentación podemos establecer, entonces, chiquillos, que tienen que responder esas 3 preguntas. Ustedes respondiendo esas 3 preguntas con estos insumos. ¿Cuáles son estos insumos? Los recursos que van del 20 al 25, o sea, es decir, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ustedes responden estas 3 preguntas. Chiquillos, estas preguntas ustedes las mandan a mi mail. Si no saben mi mail es adiasmsh.maristas.cl, perdón, adiasmesa@cmsh.maristas.cl. Entonces, chiquillos, vamos a hacer una recapitulación de todo. Necesariamente, para entender la oleada de revoluciones, es decir, la revolución de 1820, las revoluciones de 1830 y las revoluciones de 1848, tenemos que pasar, tenemos que ver la gran revolución francesa. ¿Y cuál es la importancia de esa gran revolución francesa, chiquillos? Piensen un poquito. Sí, chiquillos, tienen razón. Es el cambio de paradigma. Es el cambio de que la persona ya no es un súbdito. La persona cambia su rol de ser súbdito a ser ciudadano. ¿Me entienden? Yo ya no pertenezco a algo, porque ser súbdito es pertenecer a un señor. Ahora soy ciudadano, soy un igual. Tengo mis derechos, tengo mis deberes. Tengo derecho a votar. Tengo derecho a una educación. Tengo soberanía popular, es decir, yo puedo votar por alguien y ese alguien, si sale, si gana, es mayoría, me va a representar. Si no gana, no importa, pero sí yo tengo la oportunidad de que alguien me represente y eso es muy importante, chiquillos. La separación de los poderes del Estado. ¿Cuáles son esa separación, chiquillos? Perfecto. Judicial, poder legislativo, poder judicial y poder ejecutivo. Es muy importante, chiquillos, que haya esa separación, porque si no, todo se mezcla y nada es claro. Bueno, chiquillos, con esto termino la primera clase de primero medio. Esto ha sido un gusto para mí hacer esta clase, darles mis conocimientos. Es muy importante, chiquillos, que lean en este tiempo. Los que tienen acceso a computador, chiquillos, por favor, les voy a pedir que bajen de internet, que es gratis en PDF, La Era del Imperio de Eric Hobsbawm y lean. Si no entienden, chiquillos, sus preguntas a mi correo adias@cmsh.maristas.cl y yo les responderé con mucho agrado. Chiquillos, un placer haber estado con ustedes. Los quiero mucho. Ustedes saben que yo soy muy de piel, pero cuídense mucho y quédense en casa, ya que estamos en cuarentena.